¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? El día de hoy, como me ven un poco más relajado, es un verano especial, pero más que nada tengo que ponerme relajado porque el invitado de hoy realmente es alguien en el cual vamos a conversar de muchas cosas, pero alguien muy influyente, alguien que estoy segurísimo que todas las personas que nos están viendo lo conocen de una o de otra manera. Pero principalmente es con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en la parte de lo que es cirugía plástica segura de una manera muy personal, de una manera en la cual a él le interesaba un poco no solo la parte de su imagen, sino la parte funcional de sus ojos. Para lo que hicimos nosotros una blefaroplastia fue algo en lo cual tuvimos algunas cositas. Y quiero conversar esos detalles porque más allá de lo que es cirugía plástica segura, quiero que vean este gran personaje y el honor que tengo. Les quiero presentar a José Sánchez, quien nos está acompañando el día de hoy para poder hablar un poco de estos capítulos de lo que es cirugía plástica segura y todo lo que está alrededor de lo mismo. José, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Ya era hora, ¿no? Hemos estado cancelando esta invitación ya por 3 oportunidades, ya sea porque el doctor pasa de cirugía o porque yo he tenido que mover la agenda. Oiga, este año lo he estado viendo mucho a usted, ¿eh? Estoy sacando cuentas. En el último año nos hemos visto bastante. Es verdad. Hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho. Como les digo, en la parte médica, recuerdo cuando viniste a la consulta, que esta parte era muy importante. Y vine de casualidad, de acompañante. De acompañante, correcto, porque tuve la oportunidad de estar con Ibis, con tu esposa, en la cual también ustedes debieron haber visto el capítulo que hablamos con ella al respecto de todo lo que fue el retiro de las prótesis, cómo hacer un remodelamiento mamario. Pero bueno, esos son capítulos de los cuales quiero que se vayan, por favor, al feed y vean el capítulo con Ibis, que fue un capítulo interesantísimo. Pero hablando de ti, realmente, como tú me dices, viniste así de sopetón a la consulta. Pues una de las cosas las cuales le vi y le dije, ¿sabes qué? Este tema de los párpados es un tema en el cual ya tienes que corregirlo. Claro. Y de hecho, recuerdo que te decían chino por esta situación, claro, ¿no? Sí, y ese quizás era uno de los mayores temores. Cuando llegué a la consulta del doc, era... Te tienes que hacer algo en los ojos, se te están bajando los párpados, ese par de bolsas te suben ahí 5, 8 años. Y claro, uno a veces como hombre, porque creo que las mujeres tienen, digamos, mucho más apertura a los temas estéticos, ¿no es cierto? Sí. Los hombres tenemos cierta resistencia, ¿no? Es el macho latinoamericano. El macho alfa, lomo plateado, manos callosas, ¿no? Barba semicrecida. Y claro, cuando me dijiste eso me dejaste pensando. Y claro, yo soy una persona que le gusta investigar mucho del tema, ¿no? Entonces, primero dije, a ver, vamos a ver quién es este doctor. Chiqui. No, una celebridad, pues, Santiago Vega, una celebridad. A ver, no celebridad, y muchas gracias realmente por tus palabras, pero súper sincero en esta situación, cuando hablábamos de esta parte de lo que son párpados, y me encanta que en realidad hagas la parte investigativa, no solo de haberme investigado y haberme estoqueado a mí lo que yo hago, sino de poder enterarte realmente qué es la parte de lo que es la blefaroplastia. Cuando hablamos nosotros de blefaroplastia, como ustedes han visto muchos de los capítulos, siempre es en lo que nosotros ya nos hemos enfatizado de que la blefaroplastia es una cirugía netamente preventiva de un montón de complicaciones oftalmológicas y palpebrales que pueden afectarles a los pacientes. Y en tu caso, pues claro, cuando te vi, claro, tú, chino, claro, completamente. Y además de eso, que claro, uno quizás no cae en cuenta, ¿no? Sí, correcto. Pero ya haces un esfuerzo porque tus músculos de aquí arriba, en el afán de poder ver mejor, hacen un esfuerzo mayor que el esfuerzo que uno hace normalmente si es que no tuvieses esa complicación. Correcto. Entonces uno levanta y supongo que con el paso del tiempo eso se convierte en una costumbre y quizás, no sé si los músculos o los nervios que están en la parte superior se pueden incluso hasta atrofiar. Más allá del atrofiarse, la gran mayoría de los pacientes que tienen párpados caídos duele la cabeza. Tiene un montón de esto del dolor de cabeza. ¿Pero por qué? Porque tú estás, como tú dices, tanto con el elevador del párpado como con la región frontal, estás así todo el tiempo. En tu caso, que trabajas mucho en la parte de lo que son cámaras, en la parte de lo que es computador y demás situaciones, pues uno
deja de parpadear primero. Una de las causas principales del ojo seco es dejar de parpadear. Y 2, estás abriendo completamente y todo el tiempo para poder tratar de enfocar y ver bien y todo. Y eso eventualmente llega a la noche y uno se siente no solo extremadamente cansado, la mirada cae muchísimo y empieza el dolor. Y el dolor es un dolor muscular, es un dolor el cual a veces uno atribuye y dice, no, es que estoy cansado, ha sido todo esto. La verdad es que es la fatiga muscular, ¿no? Sí. No llegué a ese punto del dolor, digamos, pero sí a la complicación de verme. Porque solo cuando a uno le dicen, mira, tienes esto, ahí recién uno cae en cuenta de que realmente tienes un problema, ¿no es cierto? Porque claro, así chinito uno tenía su sexapil, pues doctor, ¿no? Entonces había que poner las cosas en una balanza. Dice, voy a perder seguidores, ¿no? Va a mejorar mi salud, ya no me van a decir chino, me va a poder... Si una de las principales cosas que recurrentes, digamos, que se decía era que cuando te hacen una práctica y no te la hacen bien, ¿no? Porque son cuestiones a veces milimétricas, ¿no? Que si te deja un poquito el ojo abierto, digamos, es lo que se conoce como el ojo seco, ¿no? Correcto. Entonces, claro, tu ojo, por más que lo quieras cerrar, si te cortaron, digamos, de más o te levantaron de más, vas a tener esta complicación que yo no sé si es reversible, pero es una molestia significativa, ¿no? Bueno, tengo que decirte una cosa. Esto que estás mencionando es importantísimo que sepan las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento, porque el momento en el cual tú sobrepasaste ese milímetro, sobrepasaste esa medición que tú tienes que tener con un paciente de pie, con un paciente despierto, con un paciente dinámico en la parte del párpado. Si tú haces una resección más allá de, si bien es cierto, sí existe la corrección, pero que es una corrección tediosa, que es una corrección el cual el paciente no creo que quiera estarse sometiendo porque son que injertos, que otra cirugía y otros temas que se tienen que hacer. Pero más allá de todo esto, estás hablando tú de que el ojo seco es molestoso, pero el problema está en que un ojo que no se cierra, muy probablemente y casi 100% seguros, se ulcera la córnea. El otro que se ulcera la córnea es un dolor tremendo. Tienes que parcharle, ¿no? Tienes que parchar. E inclusive si es que una córnea ulcerada no está siendo bien tratada, inclusive puedes perder la visión. Sí. Entonces, algo de eso, a ese nivel, tú tienes que saber que el paciente tiene que tener todo el conocimiento y como tú dices, es un tema milimétrico. Sí, y claro, y ahora con la tecnología, con las redes sociales, con la capacidad que uno tiene de poder investigar, porque esto hace 20 años, digamos, uno tenía que ponerse en manos del médico y confiar a ciegas. Ahora tú tienes referencias, dices el antes y el después, y ves a un montón de gente el cómo ha cambiado y si realmente te cambia la fisonomía de la cara, ¿no? Que es quizás uno de los mayores conflictos que se puede tener. Totalmente. ¿No? Y más aún a nivel de varones, ¿no? Claro. Yo llegué a la casa, me dijeron, hola José, ahí me quedé tranquilo. Me ha reconocido, no me ha cambiado la fisonomía. Sí, correcto. Bueno, este es un tema el cual a muchos hombres les va a inquietar, ¿no? Les va a inquietar muchísimo. Y es penoso porque en cambio tengo que decirte que a mí me ha tocado tratarles a muchas mujeres que lamentablemente al haberse hecho este tipo de cirugías en otras manos, con otros profesionales que no han tomado las precauciones, las mediciones, la técnica, porque no es una sola técnica, eso también es importante que sepan los pacientes, no es una sola técnica, no es la misma técnica para todos, no es algo estándar, es algo en lo cual es completamente, si es que cabe el término, personalizado para el paciente, porque si es que nosotros no hacemos esa medición específica, no resecamos esa cantidad de tejido, reducción de las bolsas, reducción del tejido muscular, la reducción de la piel y la reacomodación de la herida, tú ves desastres. Y estos desastres, lastimosamente, en muchas ocasiones pasa que le dejan un ojo en lugar de que tenga esa forma almendrada o en tu caso chino, como te dicen, pues le puedes cambiar la mirada completamente, dejarle demasiado abierto o peor aún, dejarle en el que no cierre muy bien y el ojo se queda mal o se evierten las pestañas también, y todas esas cosas son problemas funcionales los cuales tienes que evitar. Sí, y otra cosa que claro, digamos, el cuerpo humano genera una grasa que va en la parte de abajo de los ojos, que ya sabrás decirme tú cuál es el aporte y para qué sirve, ¿no? Que
que si en una intervención por, digamos, sacar más grasa para que no tengan cero bolsas, puede hacer incluso que el ojo también se meta, ¿no? No solo esa sensación de ojo metido, ¿no? Eso que estás diciendo es súper importante, porque el momento en el que nosotros hacemos una reacomodación de las bolsas, la resección de las mismas, tenemos que pensar en todos estos fenómenos. Por ejemplo, si tú tienes un paciente de una tercera edad, 65 para arriba, sabes tú perfectamente que no es del caso, por Dios, tiene 32. Esto no es mi caso. Entonces, es un paciente en el cual tú tienes que tener en cuenta que esa bolsa grasa hace el efecto del sostén del globo ocular. Y a su vez, si es que tú retiras, a más de ocasionar el hundimiento del ojo, muchos pacientes luego empiezan a decir, ya no estoy viendo igual, necesito acomodarme la vista. Porque también existen variaciones visuales, y esas variaciones visuales pueden hacer que, si bien es cierto, el índice de miopía, de astigmatismo, de hipermetropía, de lo que tenga el paciente no va a cambiar, pero sí el hecho del posicionamiento, el eje. Exactamente, en esas angulaciones, en esos ejes, ahora el globo ocular ya no se encuentra donde estaba, y cuando ya se ponen los lentes que antes tenían, dicen, ya no estoy viendo como igual, claro. Ya tengo que cambiarme lente. Entonces es súper importante que al paciente todo eso se tiene que tomar en cuenta. Por eso es que no es una cirugía tan comercial como muchas veces lo hacen presentar, al punto en el que le dicen, no te preocupes, te vengo y te hago aquí en el consultorio, y no solo que te hago aquí en el consultorio, sino que te vas a comer tranquilo a la casa, no pasa y todo bien, y no pasa nada. Pues no, o sea, es algo en lo cual tienes que hacerlo en quirófano, tienes que, el rato que entras tú a cavidad ocular, en cavidad ocular tienes que tener toda la protección, porque las estructuras las cuales se encuentran internas son muy frágiles, que si es que tú no restauras y no resecas la cantidad verdadera que tienes que sacarlo, no solo que el resultado va a ser pobre, sino que funcionalmente le estás afectando mucho al paciente. Sí, a mí contigo mi experiencia fue muy chévere, porque primero tienes una digamos, un preoperatorio que no solo tiene que ver en relación a los exámenes de laboratorio, el cardiológico y todo lo demás, sino también en explicarte cómo va a ser todo el procedimiento, ¿no? Entonces entras con una confianza realmente al quirófano, chévere, sabiendo lo que va a suceder. Y claro, mi experiencia con el DOC fue súper chévere, porque al final del día yo permanecí despierto casi toda la operación, ya de aburrimiento, nomás me quedaba dormido, pero el doc me hablaba y conversábamos, en fin. Y claro, yo ahí comprendí la importancia de mantener semi despierto, ¿no? Porque tú me decías, a ver, cierra el ojo, no, ya, ok, solamente puedo llegar hasta aquí. Correcto. ¿No? Solo puedo llegar hasta aquí. No, dale un poco más, decía yo. ¿No? Sí, bájeme 5 años más. Entonces, nada, así que nada, súper agradecido por tu nivel de profesionalismo, por el carisma y cariño. Entiendo, siempre es así con tus pacientes en general, no solo conmigo, con mi familia, a las cuales has tratado, ¿no? A mi último hijo también pasó por las manos del doc hace muy poquito, y también con un cariño y con una confianza. No sé si lo viste al Lali, 16 años, entrando con una confianza, entendiéndote todo lo que le estabas diciendo y sabiendo de inicio al final a qué se debe enfrentar, porque va a ser que los chicos son más susceptibles a las cirugías, y sobre todo tienen que ver con espacios visibles, ¿no? Totalmente. Son más delicados. No, y es muy importante que el rato que tú hablas con el paciente, como tú dices, es de explicarles todo para que comprendan todo lo que tienen que hacer, qué es lo que va a suceder. Algo que quiero recalcar de lo que tú decías, el momento en el que estabas en la cirugía, el por qué se utiliza técnicas como por ejemplo en el caso de José, que fue una local macedación, es justamente por esto, porque el rato que tú estás retirando la piel, retirando el músculo, retirando las bolsas de grasa, tienes tú que ver el momento en el que el paciente mira para arriba, mira para un lado, mira para abajo, hace el movimiento muscular, ver que ese músculo esté funcionando perfecto, permitir que realmente el rato que vaya a cerrar, cierre por completo, porque en esa sedación no es que el paciente le puede decir cierra durísimo, porque no lo va a hacer, porque no está en la fortaleza de poder hacerlo, pero sí me va a permitir cerrarlo como cuando dormimos, para yo saber perfectamente que en esa relajación todo el ojo se está cerrando bien y no está teniendo ningún problema.
Eso hablando del caso de lo que tú me estás mencionando, del por qué te tenía que mantener entre medio despierto y entre medio dormido, y que me convenía que te duermas, pero también me convenía que despiertes para poder ver la movilidad del ojo y hacer cierto tipo de movimientos. Con lo que te refieres al respecto de lo que son los adolescentes en la actualidad, el adolescente en la actualidad es un paciente totalmente diferente de lo que sucedía con nosotros hace 20 años o hace 25 años atrás, porque, a ver, nuestros padres nos decían, te sientas, haces y tal luego, claro. Y punto. Y no estarás preguntando mucho porque no quieres distraerle al médico y quieres que el médico haga lo suyo. Y luego, por último, si pasa cualquier cosa, el médico me dirá a mí y ya veremos qué es lo que hacemos. Pero en la actualidad, las redes sociales, la información, el internet y todo, muchas veces los wambras llegan a la consulta y a veces te sacan preguntas que son muy interesantes porque, si bien es cierto, tienes la capacidad de responderlas, pero no te das cuenta de que ellos ya tienen otra forma de pensar, tienen otro chip definitivamente, y este chip indica que tú tienes que ser muy explícito con ellos, tienes que explicarles absolutamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Y en el caso de tu hijo, que también tuvimos la oportunidad de hacer una cirugía muy delicada, por cierto, tengo que decirles que fue una cirugía durísima, de algo en lo cual los tejidos estaban ahí. O sea, si es que uno hace un movimiento tejido un poco nervio, más allá, ¿no? Tejido, nervio, vasos, músculo, grasa, todo estaban ahí. Y uno tiene que ir muy delicadamente. Y aquí es más o menos como cuando las personas ven en la televisión y ven estos grandes shows y todas estas cosas que dicen, sí, la cirugía. Exacto, ese tipo de cirugía, eso que ustedes ven en Hollywood y que ven en todas esas cosas, eso pasa en la vida real. Eso pasa en la vida real, en la cual tú tienes que ir con toda la delicadeza y a su vez también tienes que ir con la rapidez necesaria. No puedes tampoco tomarte y tú decir, no pasa nada, me demoro 4 horas y todo bien. No es así. O sea, también tienes que velar por el hecho de que el paciente pase la menor cantidad del tiempo necesario en quirófano o en la cirugía y tener el mejor resultado, y a su vez tener una funcionalidad correcta y una funcionalidad adecuada. Y uno tiene que ser súper franco con los pacientes. Y yo les comento algo así a manera de pequeño detalle. Yo apenas salí y le dije, verás, esto sucedió en la cirugía, todo súper bien, todo tranquilo, pero al estar tan cercano del tejido nervioso y todo, podía tener una condición que se llama neuropraxia. La neuropraxia es simplemente un moretón del nervio, nada más. Es algo sencillo, es algo que pasa normalmente en 2-3 semanas y todo tranquilo. Pero sí le dije, esto en manos inexpertas, en manos en las cuales no hubiesen sabido, o hubiesen metido un tijerazo donde no debían, le volaban el nervio, Entonces es súper importante ver todas esas cosas, porque en quirófano también se utilizan instrumentos los cuales nos permiten a nosotros poder ver, ok, tal tejido es un nervio. Entonces tienes la maquinita, pita, te dice, sí, este es un nervio, ves cómo topas, cómo el músculo se retrae, todo ese tipo de cosas. Entonces tienes que también utilizar la tecnología adecuada para que exista en este caso, una neuroestimulación adecuada sin lesionarle, para poder permitir que, por ahí, con mucho cuidado, y por ahí tienes que ir cortando de otra forma, separando las cosas y todo. Pero bueno, eso es el detalle del día a día de nuestra oficina, como preguntarte a ti qué es lo que pasa en la producción. Claro. No, y otra cosa también fue el tema de la recuperación mía. Así es. Yo en 2 semanas ya estaba ya papelito. Sí. O sea, primer día. Y otra cosa que me pareció súper loco también es el que casi me fui sin mayor trauma, ¿no? O sea, se me moreteó un poquito. Luego me sacaron ya los puntos, también de forma muy rápida, y de ahí obviamente seguí pues las recomendaciones. Aunque el doc me jaló la oreja porque me fui a hacer un par de masajes encima de mi cirugía. No masaje, doc, así una maquinita, una masajita ahí para ayudar a la... Por eso hagan caso, no se haga así, hagan caso. Es importante eso. Esto que mencionas es buenísimo, porque lo que tú hiciste hacen un alto número de pacientes en los cuales... Era crío, era frío, o sea... Sí. No, todo bien. Pero lo que sucede es que muchas personas dicen, me siento tan bien que, o sea, no pasa nada. Claro. El cerebro muchas veces te juega
ese tipo de situaciones en que dices, no, pues es perfecto, quiere decir de que el cuerpo tiene que estar perfecto. Y no, el cerebro es una cosa y el cuerpo cicatriza a la forma que tiene que cicatrizar igual. O sea, no porque uno se sienta bien quiere decir de que no te puedes complicar. Ajá. Y eso es importante porque las complicaciones pueden ser inmediatas, pueden ser tempranas y pueden ser tardías. Entonces, lo que no quiero es la tardía. Te voy a tomar la lección. Te voy a tomar la lección. Dime. ¿Tú te acuerdas la llamada que te hice yo fin de semana después de un par de meses de la operación? Sí. ¿A qué te llamé a preguntar? A la inflamación que estabas teniendo tú en el ojo y eso. No. ¿Entonces qué? Digo, doctor, ¿me puedo tomar una cervecita? Sí. Porque me había dicho... No, a ver, te dije 6 meses. 6 meses. Te dije 6 meses. 6 meses. Es bastante, ¿no? Es bastante tiempo. Digamos, no es que uno sea un bebedor, ¿no? Pero a veces un fin de semana, una cervecita, ¿no? Un pisquito sour, ¿no? Y yo soy, si me dicen 6 meses, son 6 meses. Pues, correcto. ¿no? Y claro, yo al pie de la letra, pero me invitan a una parrilla, la cerveza ahí venía heladita, se chorreaba así la... Doc, vea, estoy tengo un problema, se asustó. Claro. Se asustó. ¿Qué pasa? Vos, este rato estoy saliendo del hospital, ¿qué pasa? No, estoy en una parrilla, una cerveza. Una, me dijo. Una, pues ya me han pasado como 2 o 3 meses. Y ya me han pasado como 2 o 3 cervezas. ¿Por qué la importancia de no beber? Esto es extremadamente importante porque lo que tú me preguntas, me lo preguntan todos los pacientes mayores de edad. Por ahí uno que otro menor de edad. Y hombres. No. Hombres y mujeres. Ah, ok. Nosotros, los hombres, quizás la cerveza, quizás el whisky, quizás tragos un poco más fuertes. Las mujeres normalmente que el vino, que el champán o algún trago un poco más. O los cócteles, que el cóctel es trago fuerte, endulzado, nada más. Pero tienen que saber ustedes una cosa, que es la parte más importante de todo esto. El cuerpo como cuerpo tiene un tiempo de cicatrización, como les había comentado hace un segundo. Ese tiempo de cicatrización no va a parar. Va a ser las 24 horas del día, todo el tiempo, y tiene que seguir todos los procesos. El momento en el que nosotros bebemos alcohol, el alcohol forma algo que se llaman aldehídos. Les voy a hablar un poco técnico, va a ser un resumen chiquitito. Estos aldehídos producen un proceso inflamatorio corporal. De hecho, esa es la razón del chuchaqui. El momento en el que tú tienes los aldehídos, estás dentro, el cuerpo, el hígado, cerebro, vasos, todo hace una inflamación transitoria. ¡Pum! Tanto es así que el alcohol se demora normalmente 72 horas en eliminarse del cuerpo. Por más de que te hayas pegado una cerveza, van a estar 72 horas en tu cuerpo para poder eliminarse por completo y metabolizarse, más que nada. Antes que eliminarse es metabolizarse, ¿ya? Entonces, esa metabolización y esos metabolitos que quedan del alcohol, estos aldehídos y todo, interrumpen el proceso cicatrizal. Si es que tú al cuerpo, antes de esos 6 meses, en los cuales el proceso inflamatorio propio de las células ya ha culminado, estás interrumpiendo la cicatrización. Y el rato que interrumpes la cicatrización, ahí empiezan a aparecer problemas. Entonces, ¿qué problemas? Por ejemplo, enrojecimiento de las heridas, si es que ya es en la parte tardía. Pueden aparecer zonas cicatrizales defectuosas. Puede ocasionar que la piel en la parte externa, por más de que, hubo la laceración de la herida como tal, y la parte visual que tú la tienes presente no se haya topado, pero sí está inflamada, puede empezar a ocasionar cierto tipo de retracciones. En la parte superior de los párpados puede empezar a volverse rígido al punto en el que ya no me cierres bien el párpado. Si bien es cierto, estos son efectos transitorios, porque después de eso devuelves a lo normal, pero esa pequeña transición puede a veces durarte un mes, y esa transición que te dure el mes va a ocasionar que tengas un ojo seco de gana, que tengas una posible úlcera corneal, que tengas una calidad de lágrima defectuosa, un sinnúmero de cosas. ¿Te puede llevar a tener como estos queloides? La cicatrización no solo que te puedes llevar a un queloide, sino que te pueden llevar a fibromas, te pueden llevar a hipertrofias de las heridas, es decir, que sean heridas más notorias. Una de las marcas que nosotros los cirujanos plásticos tenemos es justamente que nuestras cicatrices sean prácticamente imperceptibles. Y si es que a eso tú le estás añadiendo, en este caso el efecto del alcohol y todo, y luego se daña la cicatriz, créeme que el 99% de los seres humanos no van a decir, fue por la cerveza que me pegué, sí, sino el cirujano me hizo mal. Sí. Entonces sí tienes que ser muy cauto en eso. Otra cosa también que no sé si te lo preguntan, claro, digamos, hay cirugías que son estéticas, sí, y hay cirugías que son estéticas funcionales, es ¿cierto? Correcto.
Porque hay personas que dicen, oiga, Doc, miren, unos cuadritos, pues. Quiero ponerme unos cuadritos o quiero no sé qué, ¿no? Para los hombres o para las mujeres o qué sé yo, mejóreme la oreja, no sé, ¿no? Sí. Esas son estéticas, ¿no es cierto? Y obviamente esa clase de cosas no te cubre el seguro. Sí, correcto. En cambio, lo que a mí me pasó es que yo funcionalmente ya estaba empezando a tener problemas. Correcto. Porque se me estaba cayendo, no tenía el campo visual, digamos, adecuado para manejar. Así es. ¿No? Cuando uno tiene los párpados muy caídos y esto muy levantado, ya pierde uno la capacidad, digamos, visual, sobre todo para manejar, ¿no? Ya no ves aquí, ves aquí. Entonces, cuando suceden esta clase de cosas y es un problema funcional, el seguro lo analiza, ¿no? Entran en estas salas de debate y te aprueban. Y te aprueban. Y eso es importante porque al final del día, digamos, el seguro está también para eso, ¿no? De hecho, lo que tú dices es tan importante porque al fin se ha logrado realmente tener la característica que el momento en el cual nosotros tenemos un paciente con un trastorno a nivel palpebral, a nivel oftálmico, oftalmológico y demás, el seguro entiende ahora, los seguros ahora entienden, esto no sucedía hace 5 años atrás, esto te lo digo, 5 años atrás no sucedía, pero en la actualidad ya los seguros ya entienden y ya están dentro de sus cláusulas y todo, que estas cirugías ya están incluidas dentro de lo que es realmente la parte reconstructiva y la parte funcional, porque el seguro también tiene que entender, y los seguros tienen que entender que es económicamente mucho mejor cubrirte esta cirugía que tratarte todas las complicaciones que tú puedes tener con la parte oftalmológica. Entonces, sí, ventajosamente es una cirugía la cual cubre muy bien los seguros, ayudan mucho a los pacientes en esa situación, pero uno también tiene que saber cómo guiarle y cómo hacerle las cosas, porque recuerda que tú tuviste una valoración previa con oftalmología hizo la derivación de nosotros, o sea, hay que hacer todas las cosas y todos los pasos adecuados para que también el seguro entienda y no se encapricha en que porque es el cirujano plástico, porque lastimosamente nos tienen tachados a nosotros los seguros, y todos los seguros, y si algún seguro nos está escuchando, es su culpa, por si acaso es su culpa, seguros, de que nos ven a nosotros los cirujanos plásticos que somos. No, solo es estético, solo es belleza, solo es vanidad, y yo no tengo por qué cubrir una de esas cosas, y eso no es verdad. Tu caso fue uno de estos en los cuales el seguro cubrió y todas las cosas que teníamos que hacer, pero tenemos que seguir los parámetros adecuados, que oftalmo le evalúe, que vea cuáles son las condiciones y que realmente se vean las necesidades de, porque sí, tampoco es que vamos a coger y nosotros actuar de una manera inadecuada con los pacientes y decir, no, sí, le pasemos al seguro por si acaso para ver qué es lo que pasa. Todas las cosas tienen una razón de ser y una evolución médica. Sí. O sea, como te digo, mi experiencia contigo fue muy chévere. Ya de los 4 miembros de la familia, ya has pasado por 3. Me falta el cuarto. Así que nada, agradecido. No, más bien muchísimas gracias a ti. Es chistoso, ¿no? Es tan capo que parece que él me entrevista a mí en lugar de yo entrevistarle a él. Pero no, la verdad de todo esto, más allá de que esto sea una entrevista, es importante que ustedes sepan que estas conversaciones ayudan a alivianar mucho las conversaciones, las inquietudes, las dudas, muchas veces inclusive los problemas que se han presentado ya en cirugías anteriores, y que sepan ustedes, como siempre les digo, que cirugía plástica segura es para todos ustedes, y ustedes deben realmente tener no solo la confianza, sino deben también tener el carácter de coger y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo busco, y doctor, necesito que me ayude en esta circunstancia, y veamos el camino adecuado para hacer las cosas de la mejor manera. Pero siempre busquen experticia, siempre busquen experiencia, siempre busquen que tengan un resultado adecuado. Existen complicaciones, en la medicina existen complicaciones, en la producción existen complicaciones, en cámaras existen complicaciones, en todo existen complicaciones. Pero la excelencia de un profesional es poder solventar esas complicaciones en ese momento, y si es que es algo tardío, pues saber que existe una solución para. Yo quiero agradecerte no solo por la confianza que me diste de tratarte a ti, de tratarle a toda tu familia, y así como te agradezco a ti, les agradezco a todas las personas las cuales han depositado su confianza en mí, y más que nada darles todas las opciones para poder permitir que cirugía plástica segura siempre sea para todos, y que tengan ustedes la tranquilidad de que cuando vengan a la consulta van a poder ustedes obtener la más alta tecnología, los
los más altos conocimientos, pero principalmente tener pacientes así que cuando ustedes vengan acá al set puedan tener realmente una experiencia tan favorable como la que ha tenido José. Más bien te quiero agradecer. Ya voy con Ibis y contigo aquí. La próxima quiero tener a Lale, porfa, para poder ver si es que podemos hacer nosotros un podcast ya familiar, para que cada uno hable de sus experiencias. Quiero agradecerte muchísimo y quiero que hablemos un poco más de esto y ya hablar del otro lado, de la parte investigativa que te gusta a ti. Armemos un poco de polémica en el sentido de saber esos que no son cirujanos y que se están metiendo en cirugías como las que fueron las tuyas y que están lastimosamente ocasionando daños a los pacientes. O sea, yo iba a rematar con eso hace un ratito porque creo que parte de la corresponsabilidad que debe existir en esta clase de decisiones, porque al final del día es una decisión, ¿no? Someterse a una cirugía para mejorar algo que no está bien en nuestro cuerpo, ya sea estético o funcional, ¿no? Requiere de una... digamos, de la intervención nuestra, de una corresponsabilidad. No hay que quedarnos solo con, oye, sí, no, te recomiendo a este médico que le hizo a mi prima, porque quizás a la prima le salió bien, ¿ya? Pero el doc ha tocado un tema fundamental, que es el tema de la experticia, ¿no? Yo como periodista, digamos, a lo largo de 28, 29 años de periodismo he visto tantas cosas, ¿no? Y yo que durante muchísimo tiempo me incliné sobre todo a los temas sociales y ambientales en el área social, uno veía cómo algunos profesionales de la salud, ¿no? Especializados en una cosa, estaban haciendo otra cosa, ¿no? Y claro, en un momento determinado ellos toman la decisión de hacerlo, pero quizás ponen en riesgo no solo al paciente, ¿no? Porque al final del día, imagínense ustedes, ¿no? Que le estén haciendo una intervención, le remuerden un nervio, ya no se puede recuperar, uno queda con ese problema, digamos, de manera permanente. Y el médico, con suerte, no sé, pues irá a trabajar a otra provincia, ¿no? Y con mala suerte se irá preso, ¿no? Entonces sí creo que la corresponsabilidad de cada persona que va a tomar la decisión de someterse a una cirugía estética o funcional debe hacer la investigación por su lado, por su parte, ¿no? Ver quién es el médico, si realmente el médico tiene las credenciales, si realmente tiene registrados sus títulos, por ejemplo, ¿no? A veces uno se queda en el cartel de la oficina, ¿no? A veces en la médico, tarjeta. Claro, la tarjeta, el QR, ¿no? No, este médico, mira, así. No, cojan el nombre, lo meten al CNCIT, el señor sí, tiene 2 títulos, tiene 4 maestrías, no sé qué. Perfecto, esa es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Oiga, para comprar un carrito, una moto, uno hace más averiguaciones. No se quiera para el tema de la salud. Es importante lo que tú acabas de decir porque, a ver, he tenido la fortuna y la ventaja de que este podcast de Cirugía Plástica Segura no solo se está quedando en Quito, no solo llega al Ecuador, está llegando realmente a Latinoamérica y la gente nos está escuchando. Me escriben mucho de Colombia, me escriben de Perú, me escriben de Chile, me escribieron de Brasil, haciendo muchas preguntas al respecto de esto. Y es muy importante porque esto que sucede aquí, que tú acabas de decir, que muchas veces un médico, por ser impertinente quizás, se tratan de meter en especialidades las cuales no lo dominan y ocasionan una lesión o algo, no solo sucede aquí en el Ecuador, sucede en el mundo entero, sucede en todos los países. Esto es algo que es todos los días. Aquí en el Ecuador ustedes pueden verificar en la CNCIT. En cada uno de sus países tendrán los organismos en donde ustedes pueden verificar y que es importantísimo que cada uno de ustedes y todas las personas que nos ven el día de hoy y que nos escuchan tengan realmente la libertad de poder coger y preguntarle a su profesional: dame tu licencia médica, dame tu número de licencia, dame tus 2 apellidos, tus nombres completos, dame, en ocasiones necesitas dar los carnets de identificación y todas las cosas, dependiendo de los distintos países, para poder verificar si es que en realidad tienes las credenciales. Porque cirugía plástica
dentro de lo que es cirugía plástica es muy atractivo para muchas personas las cuales no están dentro de esto, que piensan que todo esto es dinero. Todos piensan, les digo una cosa, todos piensan que el cirujano plástico está fuera en un Porsche y está viviendo con 4 casas y tiene 1.000.000 empleados de la cosa. No funciona de esa manera. Si es que uno hace medicina responsable, si es que uno hace una medicina consciente, cierto es que tienes derecho a cobrar, no cobrar como loco, tienes derecho a cobrar, pero tienes la obligación, no solo moral, sino personal, de tratarle a tus pacientes con toda la seguridad del caso y de darles todas las condiciones para que, si es que sucede una complicación, exista la solución inmediata o temprana para que el paciente no solo que sufra lo menos posible, sino que realmente en muchas ocasiones no quede con absolutamente ninguna complicación. Sí, ¿no? Y además no sé si, bueno, seguramente te ha pasado, ¿no? Que te toca arreglar el caos a veces realizado por esta clase de inexperiencias, ¿no? Que vienen y dicen, doctor, con la cara ahí a la mitad, o no sé, en el tema de prótesis. Detrás de cámaras conversábamos un poco y les conversaba un par de complicaciones que lastimosamente me han llegado a mí a la consulta. Y justo ahorita me acabo de acordar uno que, mientras estábamos hablando, me estabas llamando, en el que lastimosamente, eso no sucedió aquí en Quito, sucedió lastimosamente en la provincia del Guayas, en el que una paciente se sometió a una abdominoplastia y ahora me acaban de mandar la foto de que tiene una necrosis, es decir, la muerte del tejido del colgajo de la abdominoplastia, y me están pidiendo ayuda y todo, y les digo, sí, claro, te puedo ayudar, encantado la vida, pero necesito estar con la paciente física. Entonces, muy probablemente la próxima semana me toca viajar a Guayaquil para poder verle a esta paciente y hacer todo lo que se pueda hacer para poder salvaguardar todo este caso y que la paciente tenga el menor sufrimiento posible. Pero claro, la primera pregunta es, ¿y qué te dijo tu cirujano? Dejó de responderme, dejó de importarse por mi caso, ya me bloqueó, ya no puedo contactarme ni nada. Entonces eso tampoco no está bien. Claro, y llevar a veces esta clase de cosas a nivel de la justicia es tan desgastante. Es tan desgastante, o sea, porque tienes que establecer lo que se conoce como la mala práctica médica, ¿no? Correcto. Pero para poder llegar a una sentencia de mala práctica médica, yo lo he visto tantas veces, es tan complicado porque tú necesitas realmente, porque está en juego también, digamos, la otra parte, ¿no? Porque como tú bien dices, toda cirugía tiene un nivel de complicación. Sí. Incluso para cirugías menores te hacen firmar unos documentos, el médico te explica. En mi caso, por ejemplo, último con mi hijo, no solo tú nos hiciste esa explicación, sino también el anestesista que entró, que hace una valoración, revisa todos los documentos, todas las pruebas de laboratorio, le hacen la misma pregunta a mi hijo y dice, papá, pues ustedes me preguntaron 3 veces. Sí, pero lo que pasa es que cada profesional tiene que estar seguro, porque está en juego su profesión. Entonces, y tu vida. El cirujano, toda la gente de enfermería, el señor anestesista, todo. El médico residente que se queda a veces ahí, todos hacen su propia valoración, su propio checklist, porque quizás a uno se le pasa, pero a 4 o a 3 no se les va a pasar. Es correcto. Entonces tiene que estar, no hay un espacio de improvisación, ¿no? Y eso habla muy bien también, obviamente, de los procedimientos. Pero sí, digamos, durante todo este tiempo de periodista, sí he visto, digamos, que llegan al canal y dicen, ¿sabe qué? Quiero acusar a un médico por mala práctica. Me preste los papeles, ¿no? Porque tampoco le voy a dar pantalla para que dañe la reputación a lo mejor de un médico que tuvo la mala suerte de tener ese porcentaje de que una cirugía le puede salir mal, ¿no? Y acabas de hablar algo tan cierto, porque yo tuve un podcast justamente en el que te invité a un abogado, el cual estuvo al frente de un caso extremadamente famoso y sonado y que ya llegó en este momento ya a sentencia, ¿no? Claro, es lo importante de Cirugía Plástica Segura para todos ustedes, porque a mí me interesa que sepan todo, o sea, que sepan todo el abanico de las cosas que pasan. No porque yo les hablo, no porque yo les digo, todo bien, todo excelente y todo, sino se tienen que hablar de las complicaciones, se tiene que hablar de la parte legal, se tiene que hablar de lo que no se debe hacer y se tiene que hablar también de todo lo que puede suceder. Y si es que sucede, hasta dónde podemos llegar nosotros para poder corregir las cosas. Porque si es que nosotros llegamos hasta la parte correcta de los pacientes,
la complicación va a ser mínima, nula o tal vez inexistente. Entonces, eso es importantísimo que ustedes sepan. Aquí no se tiene miedo de hablar de esas cosas y no se va a tener miedo nunca, porque a la final son circunstancias en las cuales toda cirugía, ustedes mismos vieron recientemente en redes sociales, en las noticias, en todos los noticieros, de que una persona lamentablemente se fue a hacer un tratamiento dental. Exacto, y lamentablemente falleció. Sí. Entonces, todas esas cosas tienen que ustedes saberlas y tienen que tener la confianza y la seguridad de preguntarle a su cirujano plástico y decirle: a mí me preguntan todos los días, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Entonces, dependiendo la complejidad he tenido traumas terribles en los cuales existe no solo un traumatismo facial, traumatismo de mano, traumatismo torácico, lo que tú quieras. Y claro, la probabilidad de mortalidad es mucho mayor, por supuesto, por el tipo de trauma. Pero si es que tú estás hablando de una cirugía estética electiva, ¿tienes un índice de mortalidad? Sí, por supuesto. Es más probable de que si es que sales tú a la calle y te cruzas, te mueras por esa situación. Eso es más probable que te mueras en una cirugía de estas características. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que hacer todos los exámenes y saber que el paciente se encuentra en todas las óptimas condiciones para poder operarse. Y así podemos disminuir al máximo las probabilidades. Si además de haber disminuido todas esas probabilidades, llegaste al punto en el que ese día fuimos parte de la estadística y un paciente fallece, tienes que saber por qué falleció ese paciente y no salir. No huirte, no debes huirte nunca, eso es importantísimo. A pesar de que aquí la normativa legal es muy en contra de esa circunstancia, porque, claro, te cogen en flagrancia en ese momento y te fuiste preso. Y luego verás si es que eres inocente. Hasta ese momento ya fuiste culpable. Sí, es cierto, todo eso es verdad, son los fallos lastimosamente quizás de la parte legal del Ecuador, ¿me entiendes? Quizás eso se tiene que hacer un debate más amplio y ojalá me conozcas a alguien de la asamblea como para poder tratar de hacer algún debate importante e interesante respecto de eso. Pero sí, es importante que al paciente siempre se le hable con toda la verdad y decir, ok, si es que esta fue la complicación, ¿por qué fue la complicación? Y si el médico no lo sabe, pedir ayuda. Sí. O sea, ahí está el tema de la corresponsabilidad de lo cual estábamos hablando, ¿no? Porque el tema durísimo, ¿no? De párpados y belleza nos fuimos ya las corresponsabilidades. Sí. No, es que es verdad, porque si tú... A ver, yo te digo, a veces para cierta clase de trabajos, ¿ya? Te dicen, por favor, tráigame, te vas a ir, no sé, te vas a subir a la montaña. Ya te dicen, mira, vamos a escalar el Cotopaxi. Correcto. Listo, ¿cuándo? En 15 días, perfecto. Mira, no sea malito, por un tema de seguridad te dice el guía, ¿no? Tráigame cómo anda su corazón. Correcto. Sí, perfecto. Cómo anda su corazón, un examen ahí, que le hagan un electrocardiograma, el esfuerzo físico. Es correcto. ¿Sí? Entonces dices, pero si solo va a subir el Cotopaxi. Mandas un mensaje. Todos tenemos un amigo médico, ¿no? Un primo, ¿no? O ya es un certificado ahí que ando pepa. Te mandan el certificado. Correcto. ¿Ya? Correcto. Y eso pasa todos los días. Con muchísima y frecuencia. En el mundo entero. Sí, no quiero ir a trabajar. No, todos días. Correcto. Enfermo, ¿ya? Correcto. Pasa en el tema de vacunas. Sí. Pasa en el tema de vacunas, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de ir al ITT. ¿Ya? Y te piden fiebre amarilla. Me clavaron como cinco. Y te digo una cosa, esto de fiebre amarilla es un tema. Ajá. ¿Por qué? Yo he tenido la oportunidad de viajar a países en los cuales te piden fiebre amarilla. Y el rato que llegaba yo a vacunarme, llegaba un tramitador que llegaba y pagaba y le daba 10 certificados, 10 cartones de que estaba la fiebre amarilla. Y los pacientes nunca vinieron. Claro, entonces, toda esa clase de cosas es poner en juego tu vida, ¿no? Sí. En el caso ese de lo que te cuento de Cotopaxi, te subes, son 5.400 metros, ¿ya? Estás acostumbrado a vivir en 2.7, 2.4, vives abajo en los valles, comienzas a subir, 12, 1, 2 de la mañana, frío, ¿no? La misma ansiedad, que no sabes
estás subiendo una montaña, estás encima de la nieve, ¿no? Tu corazón ya empieza a latir de otra forma, es el miedo, la combinación. Y si por casualidad pues te gusta comer demasiada grasita, ¿no? Demasiado estás con fritadita y todo lo demás, y no te fuiste a hacer ese examen, te puedes quedar ahí. Te puedes quedar ahí. ¿De quién es la culpa? Le van a decir al guía, ¿cómo usted no pide? No, si aquí me presentaron. Correcto. Lo mismo pasa en el, y no solo en el tema de... Supongo que pasa también en el tema de exámenes de electrocardiogramas, de laboratorios, ¿no? Que a veces la gente se quiere ahorrar $10, $20 en el laboratorio. Te digo, sí. Ventajosamente en la parte quirúrgica, ahí sí te hablo por la experiencia mía. En la parte quirúrgica, el momento en el que tú dudas, yo al menos soy de las personas las cuales, si yo dudo un resultado, si yo dudo un valor, si yo dudo inclusive de que el paciente me esté diciendo la verdad, yo cojo el teléfono y llamo y hago mis preguntas para poder saber si tan solo el paciente fue, si es que lo conocen o no lo conocen, si es que pasó o no pasó, y hacer todas las averiguaciones del caso. Porque tú no puedes jugarte de que el paciente te diga si estoy todo bien y el otro de los ratos resulta que tiene arritmias, que tiene hipertensión, que tiene una diabetes, que tiene un hipotiroidismo, que tiene una enfermedad inmunológica, que tiene cualquier cosa y simple y llanamente no le dio la gana de hacerse porque para la persona no era lo suficientemente importante. Un caso como el tuyo en el que tú estás diciendo, en el que te vas a subir a Cotopaxi y todo y lastimosamente falsificaron o falsearon o simplemente la tomaron a la ligera y el chequeo cardiológico no lo hicieron y pasó todas estas cosas, las responsabilidades van un poco más profundo, ¿no? Porque inclusive la persona que se le ocurrió coger y firmar ese certificado, complicaciones quizás legales, ¿no? Lógico, quizás esa es la parte más difícil de todo esto porque primero, si es que tú eres un médico responsable, tú no das certificados, no debes dar certificados porque sí. Sí, lo que pasa es que hermano, lastimosamente no me fui al trabajo porque dije que tenía una gripe y toda la cosa. Y yo como cirujano plástico, ¿qué tengo que hacer en darte un certificado de gripe? Claro, ¿Me entiendes? Claro. Y si es que la persona de recursos humanos es lo suficientemente suspicaz, pilas y todo, ve cirujano plástico y ve gripe, llamaremos siquiera para ver qué pasa, ¿me entiendes? O sea, esas cosas son importantes que se vean. Las corresponsabilidades son de todos los días, en todas las cosas. Mira lo que pasó con Alejandro, ¿no? Le fui a hacer saqué la cita con el laboratorio, ¿no? Con el papel que me habías dado y también una cita con el cardiólogo. Así es. ¿No? Entonces, claro, yo hice el laboratorio y media hora más tarde tenía la cita con el cardiólogo. El cardiólogo le chequeó, le pusieron los chupones, todo súper bien. Dijo, ya, está bien. Me dice, pero... Y le digo, mire, mañana lo vamos a operar. Entonces le digo, ya, me dice, pero yo no puedo extenderle el certificado preoperatorio, ¿no? Es como un permiso, que todo está bien. Así es, correcto. Hasta que no me llegue los exámenes de laboratorio. Sí, pero es que, claro, uno a veces no lo entiende, ¿no? Dice, sí, pero ya le hicieron. Sí, me dice, ¿por qué no los tengo? Correcto. Me dice, hagamos una cosa, me dice, a las 4 de la tarde suelen mandar, 4 o 5 de la tarde. Apenas me llegue, yo lo reviso, le ingreso y le mando a su mail. Correcto. Responsabilidad. Eso es responsabilidad. Pero ¿cuál es la primera posición del usuario? No se llama, Acolite, haga rápido. Deme haciendo nomás y más bien si sale mal, me llama. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, claro, pues ahí hay que estar en la situación, digamos. Pero nosotros que somos latinoamericanos, que nos encanta siempre la vía más corta, sacarle esquinas, pasear la norma y todo lo demás, pues lo vemos a veces como normal, ¿no? Sí. Y hay profesionales que se prestan y hay otros que no, tajantemente se prestan. Y date cuenta de una cosa, eso solo se traduce en una cosa, corrupción. Esa corrupción, lastimosamente, que todo el mundo habla de la corrupción política, de la corrupción de la policía, de la corrupción, a todo nivel. El mismo hecho de que el latinoamericano trata de acortar, eso es, por definición, ser corrupto. Y uno no debe hacerlo. Y por eso es que, como les explico y les digo siempre, cirugía plástica segura es para absolutamente todos, pero eso es seguir los parámetros. Y si es que el algoritmo te dice que tienes que seguir 10 pasos, pues me cumples los 10 pasos. Porque si no, pueden existir muchas complicaciones. Me encanta el tema de corresponsabilidades.
Me encanta cómo lo estás manejando, así que les voy a poner en deuda justamente ahorita con José para poder hablar un poco más al respecto de este detalle. Ya atrás de cámaras ya me están cortando, ya están diciendo que ya queremos que nos vayamos. Ibis está Zach, también ya, por favor, el cafecito, toda la cosa. Así que quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que nos están escuchando, que nos están viendo. Dejen todas sus preguntas aquí abajo, porfa, de todo lo que ustedes están pensando, sus comentarios. Siempre les voy a leer yo personalmente, se los voy a responder todo lo que ustedes necesiten. No me pregunten precios, porque ustedes saben que no les voy a responder precios, tengo que revisarles a cada uno de ustedes. Y es muy importante que sepan que todo lo que hablamos nosotros aquí siempre tiene una base de investigación, siempre tiene una base científica, siempre tiene una base estadística para poder darles todo lo que hemos siempre promulgado aquí en Cirugía Plástica Segura. Quiero agradecerte, José, el día de hoy por haber venido con nosotros. Igual, Doc. Quiero que por favor me aceptes una nueva invitación para hablar de este tema de corresponsabilidades. Me encanta este tema, me parece un tema sumamente bueno, sumamente interesante y yo creo que las personas que nos ven y nos escuchan van a estar completamente atentos a esto. Y ahí sí quiero que, ojalá tu esposa venga, para que hablemos todos. Que veamos desde todos los lados. El lado femenino es lo más importante dentro de la parte del paciente porque es el 80% de mi consulta, ¿me entiendes? El lado masculino es ese otro 20%, 15%, porque el otro 5% es el pediátrico, pero es muy importante que se vean todos los aspectos y todas las cosas porque inclusive la corresponsabilidad no solo cae en la parte profesional, sino también cae en la parte familiar. Total. Entonces, quiero agradecerte, quiero dejarte en deuda, porfa, para que hablemos nuevamente de este tema. Dale, Doc. Les mando un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Conéctense, denle like. A ustedes no les cuesta absolutamente nada. Suscríbanse al canal. Entérense cada vez más de todo lo que sucede en Cirugía Plástica Segura. Y compartan a todas las personas que están pensando en algo relacionado con lo que es Cirugía Plástica Segura para que se vayan enterando. Revisen todos los podcasts, revisen todos los programas. Vean, ya vamos en esto años de años. Métanse en YouTube y van a ver años realmente de lo que son los programas de Cirugía Plástica Segura y el podcast en el que ustedes se van a poder informar de muchas cosas y todas las entrevistas tan interesantes como lo que tuvimos contigo, José. Muchísimas gracias. Dale, mi Doc. Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia y nada. Ya nos estaremos viendo nuevamente por aquí. Buenísimo. Un abrazo a todos.